Y el día de hoy vamos a hablar de cómo promover la unidad matrimonial mediante la religión familiar. Cómo promover la unidad matrimonial mediante la religión familiar. Y tal vez ustedes, por el contexto en el que estamos, tal vez una frase que se escucha mucho es como que la palabra religión como si fuera algo malo. Y se habla y hay frases como Jesucristo no es religión, sino que es relación, algo así. Y parece que la palabra religión se está convirtiendo en algo que es malo. Pero quiero decirles algo, la palabra religión es una palabra bíblica. Por ejemplo, aparece en Santiago capítulo 1, versículo 26. Y Santiago dice que hay una religión que es verdadera, que hay una religión que se ve evidenciada no solamente por la fe, sino una fe que obra. Así que la palabra religión no es mala en sí mismo. Por supuesto sabemos que hay religiones falsas alrededor del mundo, pero hay una religión verdadera que está basada en la palabra. Entonces por eso utilizamos el término religión y cómo la religión familiar puede unir a la familia. ¿Y qué significa esto? Si usáramos el término religión de otra manera, podríamos hablar de religión como adoración. Cómo una familia va a adorar de manera correcta al Dios correcto. Si pudiéramos resumir el mensaje del día de hoy en una sola frase, diríamos que la manera de unificar a la familia, de tener una familia sólida, es unirla por medio de la adoración al Dios verdadero. Esa es la forma de mantener nuestras familias unidas, esa es la forma de mantener el matrimonio unido, esa es la forma de edificar a nuestros hijos en el camino correcto. Estar todos adorando a nuestro Dios. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Pues viviendo para la gloria de Dios en cada una de las cosas que hagamos. Si vamos a pensar en la educación de nuestros hijos, pues la pregunta es, ¿qué es lo que glorifica más a Dios en la manera en cómo vamos a educar a nuestros hijos? Si vamos a tomar una decisión económica en nuestra casa, pues vamos a tomar esa decisión pensando cuál es la forma que glorifica más a Dios tomando esta decisión financiera. Esa es la forma de vivir para la gloria de Dios y eso va a promover la unión matrimonial. Hay una ilustración que es muy común en consejería bíblica y habla de personas que quieren unirse, quieren unir propósitos o matrimonios que están distanciados y cada vez parece que están más y más distanciados. Y comúnmente pensamos, bueno, ¿cómo buscamos cosas en común para que esas dos personas se unan? Pero realmente la Biblia plantea algo diferente y es personas que están alejándose, la manera realmente para que puedan estar unidos es que esa persona, cada una de ellas, vaya buscando cuál es la voluntad de Dios. Y cada vez que esas personas van buscando la voluntad de Dios, se van acercando a Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien se va acercando a Dios? Si los dos están en esa ruta, pues se van a ir acercando el uno al otro. Esa es la forma como Dios busca que los matrimonios sean fortalecidos y unidos, que cada uno busque hacer lo que el Señor le demanda y eso va a traer verdadera unidad. Y eso no solamente aplica al matrimonio, esa es la manera en cómo una iglesia está unida verdaderamente. Si cada uno está buscando glorificar a Dios, si cada uno tiene la mente de Cristo, eso permite que haya una iglesia unida y de igual manera una familia unida. Así que vamos a ver algunos principios bíblicos acerca de lo que Dios espera de la adoración familiar o de la religión familiar, como lo mencioné hace unos minutos. El primer punto, Dios ha establecido a la familia como la institución con responsabilidad primaria en la proclamación del evangelio a sus miembros. Dios ha establecido a la familia como la institución con responsabilidad primaria en la proclamación del evangelio a sus miembros. Y les leo un versículo, Génesis 18:18. ¿Recuerdan? Ahí dice, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando Dios de Abraham, y en el versículo 19 dice así, porque yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios le ha dado una responsabilidad a Abraham, y de Abraham saldría una nación grande, la nación de Israel. Pero el Señor dice, ¿cómo es que se va a transmitir lo que yo le he dado, los mandamientos? Pues el que tenía la responsabilidad era Abraham.
Y el Señor asume que Abraham, que es un hombre de fe, va a transmitir su fe a sus hijos, a su esposa, a su descendencia. Y por eso es que vemos que generación tras generación, aún los hijos de Abraham, los nietos dicen que yo creo en el Dios de mi padre. Y qué hermoso sería escuchar esa declaración de nuestros hijos. ¿No les parece lo más hermoso un día que nuestro hijo, nuestras hijas puedan decir, yo creo en el mismo Dios que cree mi papá, que cree mi mamá, que es el mismo Dios de Abraham? Eso es lo que tenemos que fortalecer. Hemos pensado que los niños van a encontrar su instrucción solamente en la iglesia, y ese es un error completo. Cuando usted delega la instrucción bíblica y la instrucción de los caminos del Señor a la iglesia, solamente. Por supuesto, la iglesia es un elemento fundamental, pero presten atención, ¿cuánto tiempo pasan sus niños expuestos a la predicación en la iglesia? Es posible que unas 5 horas tal vez a la semana o menos, pero ¿cuánto tiempo pasan el resto de la semana sus niños? Más o menos 160 horas fuera de la iglesia. Entonces estamos hablando que reciben una instrucción más o menos 4 o 5 horas a la semana, pero ¿qué está pasando con el resto de las 160 horas de la semana con sus hijos? ¿Quiénes les están instruyendo? ¿Quiénes están siendo esos que están transmitiendo la fe a sus hijos? ¿Qué está pasando con el resto de tiempo? Y pongamos esta pregunta en otros términos. ¿Quién está adoctrinando a sus hijos? Porque quiero decirle algo, alguien está enseñándole a sus hijos a adorar a algo o a alguien. Ellos están ya buscando a quién adorar. Y si no es usted el que está instruyéndoles, el que está guiándoles en el camino del Señor, por supuesto que hay alguien más que lo está haciendo. Y puede parecer loco, pero es la realidad. A veces parece que son los cantantes de reggaetón, las estrellas de la televisión, cantantes, los que están instruyendo a nuestros hijos. Y es un punto para parar y decir, ¿quién está transmitiendo a qué adorar a mi hijo o a mi hija? ¿Qué dice Deuteronomio 6 del 4 al 9? Dice así, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El Shema, explicando exactamente lo que creían los israelitas, que Dios es un solo Dios, pero luego él le dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que la vida de un creyente o una familia que está en Dios, que tiene una fe en Dios, debe vivir su vida caminando con sus hijos e instruyéndoles en los caminos del Señor. Y dice, cuando vayas por el camino, cuando vayas caminando con ellos. Y qué lindo cuando uno va con su hijo y para por el camino y ve las hormigas y le puede decir, mira, paremos aquí y mira las hormigas, mira cómo trabajan sin un capitán y mira cómo son esforzadas. Así tienes que trabajar porque es lo que dice el Señor. O mira los pajaritos, ellos no tienen graneros, ni bancos, ni negocios y no andan angustiados. En el camino debemos estar instruyendo. Y algunos de ustedes que no tienen hijos, pero van a tener hijos o pueden instruir a otras familias que tienen hijos. Necesitan conocer la instrucción bíblica y necesitamos transmitir la fe a nuestros hijos. Dios ha establecido a la familia como la institución que tiene la responsabilidad primaria. No estoy diciendo que la iglesia no va a hacer nada. Ustedes saben que hacemos un esfuerzo grande como iglesia, pero si ustedes van a soltar la responsabilidad de sus hijos a la iglesia o a alguien más para que crezcan en su fe, quiero decirles que están haciendo lo incorrecto. Cada uno de ustedes es responsable de instruir a sus hijos en la fe. Dios le ha dado a los padres a los hijos para que ellos le instruyan en los caminos del Señor cuando vayamos caminando,
cuando vayamos andando en la vida, nosotros somos encargados de instruir a nuestros hijos. Y aquí quiero ir más allá, porque no solamente estamos hablando de padres con hijos, hablemos de esposos que necesitan empezar a instruir a sus esposas en la palabra. Necesitan ser hombres que conocen las Escrituras. Necesitan ser hombres que pueden dar respuestas a las preguntas bíblicas que tienen sus esposas. Hay un pasaje que no recuerdo en este momento dónde está en el Nuevo Testamento que dice, y si las mujeres tienen preguntas, ¿qué dice? Pues háganselas a sus esposos en la casa. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el esposo necesita conocer las Escrituras. Si usted no conoce muy bien las Escrituras, pues cómprese una Biblia de estudio y empiece a estudiar la palabra de Dios. Pero los hombres deberían estar instruyendo en la palabra de Dios a sus esposas. El hombre es la cabeza espiritual del hogar y necesita esforzarse. Número 2, Dios presupone que el hogar es un espacio para conversaciones espirituales profundas. Dios presupone que el hogar es un espacio para conversaciones espirituales profundas. Y les leo Éxodo 12:24. Dice así, y guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre, cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, y guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, vosotros le diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo en las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. ¿Recuerdan la Pascua? El Señor estaba mandando las plagas de Egipto y había liberado a Israel con su mano poderosa, y el Señor les dice, un mandamiento para ustedes es que ustedes deben instruir a sus hijos y recordarles lo que yo hice. Y eso es un llamado de nosotros, a recordarle a nuestros hijos lo que Dios ha hecho, pero principalmente la obra del Evangelio que ha hecho en nuestras vidas. Qué bueno poder contarle a nuestros hijos que el Señor un día nos rescató, que nuestra vida antes era diferente antes de Cristo. Qué triste es que a veces hay niños que crecen supuestamente con unos papás cristianos, pero los hijos ni siquiera conocen qué significa haber nacido de nuevo. Sus papás a veces se presentan como, bueno, nosotros siempre hemos sido cristianos. Así no funciona. Una persona llega a un punto en su vida donde nace de nuevo. Y necesitamos recordar a nuestros hijos las obras poderosas que Dios ha hecho. Pero el hogar es un espacio para conversaciones espirituales en múltiples sentidos. Por ejemplo, un hogar cristiano debería estar constantemente mostrando que hay personas que piden perdón y otros que perdonan con facilidad. ¿Eso es algo verdadero en su casa? ¿Usted pide perdón con recurrencia y el otro le perdona con facilidad? ¿Por qué eso debería suceder en un hogar cristiano con regularidad? Primero, porque hay dos pecadores casados. Entonces, comúnmente van a estar pecando el uno con el otro. Pero es una muestra del Evangelio cuando pedimos perdón al otro y el otro nos da el perdón. Porque ese es cómo funciona el Evangelio, que alguien arrepentido genuinamente viene y dice, yo fallé, y recibe por gracia el perdón. Y es una oportunidad para explicarle a nuestros hijos, mira, esto es el Evangelio. O aún pedir perdón a nuestros hijos, porque algunas veces vamos a pecar contra ellos y es una oportunidad para decirles, mira, eso que yo hice, la manera como hablé, la manera como te discipliné, no fue la manera correcta, perdóname. Y obviamente explicarle, la disciplina te la merecías, ¿no? Pero si lo hicimos de una mala actitud, poder mostrar que nosotros no somos personas que nunca pecan, porque estamos distorsionando el Evangelio a nuestros hijos. Somos personas que también pecan, que pedimos perdón y recibimos por gracia el perdón, tanto de esa persona como de Dios. Recordar qué Dios ha hecho en el pasado, hablar de cómo el Señor ha provisto, y también conversaciones espirituales que no son dañinas en contra de la iglesia. Hay familias que salen el domingo, no estoy hablando de esta iglesia, creo que acá no pasa,
Pero hay familias que a veces llegan a sus casas a hablar mal de otros hermanos o a hablar mal de la iglesia delante de sus hijos. Y están hablando diciendo, no, es que en esta iglesia todos son hipócritas y todos son malos y esta iglesia tan malvada y una cosa y la otra. O puede ser el caso, tal vez no en esta iglesia, pero de iglesias pasadas. Pero sin embargo, ¿qué es lo que están recibiendo los niños? Bueno, pues la iglesia es mala, las iglesias son malas y es lo que están escuchando los niños, ¿sí? Y cuando llegan a los 17, 18 años, algunos papás se preguntan, ¿y por qué ya no quieren estar en la iglesia? Bueno, usted lleva 17 años diciendo que la iglesia es mala y que todo es malo, ¿y qué espera como resultado? Número 3, Dios espera que los padres tengan gobierno sobre sus casas, especialmente en el área espiritual. Dios espera que los padres tengan gobierno sobre sus casas, especialmente en el área espiritual. Miren Josué 24, el versículo 14 dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Josué exhortando al pueblo diciéndole que sirvieran con integridad, que se alejaran de los dioses falsos. Y en el versículo 15 dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero me encanta esta frase, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo Josué? Miren, pueblo, decidan a quién van a servir. Pero él toma el liderazgo de su casa y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí estamos incluyendo a la esposa y a los hijos, y él está diciendo con toda autoridad, yo asumo el liderazgo de que mi familia sí va a servir al Dios verdadero. Y quiero aclarar algo, usted no puede obligar a nadie a la salvación. La salvación de sus hijos no depende de usted. Usted puede descansar en esa área. Usted no es el responsable de la salvación de sus hijos, pero sí es responsable de que mientras sus hijos estén en su casa, pues se van a sujetar a la autoridad de esta casa. Y un padre que tiene autoridad, que tiene gobierno sobre su casa, va a decir, este es el Dios que creemos en esta casa y vamos a establecer las normas de esta manera. Y mientras estés en esta casa, pues tienes que sujetarte a esas normas. Encuentra uno casos y casos donde los niños son los que mandan en las casas. Y todo en el matrimonio gira alrededor de los niños. Y los niños realmente son los ídolos de la casa o son los que están en gobierno o en autoridad. No, los papás fueron dados en las familias para que lideren la familia y gobiernen la familia. Deuteronomio 16:13 dice, durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar. Tenían que celebrar por 7 días que el Señor les había provisto, que les había dado, y en el versículo 14 dice, y te alegrarás en tu fiesta. Pero es muy interesante el mandamiento del Señor, le está hablando a los hombres, cabeza de familia, y les dice, te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. En un sentido el Señor le está diciendo, tú tienes el mandamiento como cabeza del hogar, pero tu casa tiene que seguir la adoración que tú estás teniendo. Los hombres israelitas estaban llamados a incluir en la adoración a sus hijos, a su familia. Y yo les animo a que tal vez algunos de ustedes, hombres, han perdido el liderazgo en sus hogares. Pero primero les animo a que puedan orar y pedirle al Señor, porque el Señor demanda a ustedes que tengan el liderazgo en sus casas. Y esposas, ayuden para que sus esposos puedan realmente ser los líderes de sus casas. Número 4, Dios espera que los hombres expongan a sus familias a la sana doctrina. Y en este caso podríamos hablar de hombre y mujer. Papás y mamás están llamados a exponer a sus familias a la sana doctrina, a la sana doctrina. Josué 8:34 dice, después Josué leyó todas las palabras de la ley,
la bendición y la maldición conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, y no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel. Leyeron todo, toda la escritura que tenían disponible. Y luego dice, incluyendo a quienes, a las mujeres, a los niños y a los forasteros que vivían entre ellos. Todos están llamados a recibir la instrucción completa de la palabra. Y aquí una aplicación práctica. Un papá, una mamá debe pensar en qué iglesia congregarse. Bueno, debo congregarme en la mejor iglesia posible, donde mi esposa, donde mis hijos van a recibir la mejor instrucción en la palabra de Dios. Ese es mi llamado, esa es mi responsabilidad. Estar en el lugar donde puedo recibir la mejor instrucción para mi familia. Número 5. Dios espera que una familia cristiana invierta su vida en el ministerio de una iglesia local. Dios espera que una familia cristiana invierta su vida en el ministerio de una iglesia local. Les voy a leer unos cuantos versículos. 1 Corintios 16:15. Miren lo que dice. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, los de la casa de Estéfanas. Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja, y me regocijo por la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Pues, ¿qué podemos aprender de este versículo? Primero, no son los nombres más recomendables para ponerle a los hijos, ¿cierto? Pero si usted quiere hacerlo, está bien, bienvenido. Pero lo que está hablando acá es el reconocimiento de una familia que se había entregado al ministerio en la iglesia. Y Pablo dice como, sigan el ejemplo de estos hombres, de esta familia que se entregó al ministerio en la iglesia. Romanos 16:10 dice, saludad a Peles, el aprobado en Cristo, y saludad a los de la casa de Aristóbulo. Otros nombres particulares. Espero que no haya ningún Aristóbulo acá y que se sienta aludido. Pero es hermoso esos saludos que hace Pablo al final de las cartas, porque siempre está saludando y diciendo a familias que eran reconocidas en la zona por ser familias que estaban consagradas al ministerio de la iglesia local. Y realmente es muy hermoso tener una familia que puede ser reconocida en la iglesia, no por la exaltación de los hombres, pero puede ser reconocida en la iglesia. Esta es una familia que está completamente comprometida con el servicio de su iglesia local. Eso es parte de la adoración familiar, eso es parte de la religión familiar, que yo y mi casa serviremos al Señor y estamos involucrados en todo lo que podamos, con nuestras capacidades, con nuestro tiempo, en la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Número 6, Dios espera que los hogares sean espacios para la predicación del evangelio. Dios espera que los hogares sean espacios para la predicación del evangelio. Hechos 10:24. Al otro día entró en Cesarea Cornelio, y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. ¿Recuerdan esa historia? Pedro va a la casa de Cornelio, y ¿qué había hecho Cornelio? Había reunido a sus familiares, a sus amigos, y era como, Pedro va a venir a predicar a mi casa, pues yo voy a traer a todos mis conocidos. Yo quiero que los evangelice. Y eso es prestar mi casa y poner mi casa para que otras personas conozcan de Jesucristo. Por supuesto, si conocen un poco del contexto, Cornelio se arrodilla y quiere adorar a Pedro, y Pedro le tiene que decir que no lo adore. Pero tenía su casa para que otros conocieran. Eso también sucedió con el Señor Jesucristo, con Leví. Recuerdan que Mateo abrió su casa y llegaron todos los amigos, los recaudadores de impuestos, y él dijo, bueno, tal vez yo no los voy a evangelizar, pero les traigo a Jesucristo y yo les reúno a todos los amigos acá. Y eso es poner su casa para que otros puedan conocer de Jesucristo. Nuestros hogares
deben ser espacios donde se predica el evangelio a otras personas. Nuestros hogares deben ser abiertos también para recibir a otros hermanos de la iglesia. No solamente para evangelizar, pero también para tener hospitalidad. Y miren, esto impacta a nuestras familias, impacta a nuestros hijos, recibir personas en nuestra casa y poder escuchar su testimonio de la gracia de Dios. Poder escuchar qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y nuestras familias son edificadas cuando prestamos nuestros hogares para que otros puedan venir y compartir y ser animados por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a terminar con dos maneras prácticas de crecer en nuestra adoración familiar, en nuestra adoración como familia, nuestra religión familiar. Número 1, y esto es un énfasis de algo que ya dijimos, involúcrate de manera activa en el ministerio de una iglesia bíblica. Involúcrate de manera activa en el ministerio de una iglesia bíblica. Y lo primero que podríamos enfatizar acá es, ¿cómo me puedo involucrar? Bueno, lo mínimo que puedo hacer es tener un compromiso con la asistencia a la iglesia, ¿sí? Y esto no como un legalismo, no como diciendo, es que tengo que asistir a la iglesia para como chequear que soy bueno. Y algunas personas simplemente como que cambian de misa, ¿no? Ya no van a la misa católica, sino que ahora van a la misa evangélica. Y como para chequear que fueron en la semana. No, vamos a la iglesia con un deseo de servir en la iglesia. Y pensar cómo puedo yo involucrarme en esta iglesia local y desde el sábado, antes de ir a la iglesia, poder pensar y decir, ¿cómo puedo ir yo y servir en la iglesia? Tener una actitud de servicio, de involucramiento. ¿Cómo podría yo servir a otras personas? Y formas prácticas de cómo lo pueden hacer, porque algunos dirán o van a llegar después de esto, bueno, pastor, estoy listo para servir, ¿qué me va a poner a hacer? ¿Cierto? Bueno, la manera práctica es acercarse a una persona que viene nueva por primera vez a la iglesia y saludarlo y hacerlo sentir bienvenido y mostrarle el amor de Cristo, o sea, que puedan ver y reconocer a Jesucristo por la manera en que nos amamos. Orar por alguien que necesita oración, llorar con los que lloran, alegrarnos con alguien que está alegre. Es ir el domingo, no como con el deseo de simplemente, bueno, voy a ir a escuchar un sermón, me paro y me voy, sino que voy a ir a participar de la iglesia de Jesucristo. Voy a buscar cómo involucrarme en la vida de otros y que otros se puedan involucrar en mi vida y servirlos. Esa es una manera de cómo servir realmente en la iglesia, sin una posición oficial. Todos podemos servir. Hay personas que llegan y al otro domingo están ya involucrados, conociendo personas, sirviendo a otros. Y número 2, comienza un tiempo de devoción familiar. Comienza un tiempo de devoción familiar. Y miren que esto tiene un énfasis interno y un énfasis externo. Adoramos a nuestro Dios, por supuesto, en la iglesia, con nuestro servicio en la iglesia, pero principalmente vivimos como cristianos en la casa. Ese debe ser el principal lugar donde deberíamos ser reconocidos como cristianos. Es más, no debería interesarnos tanto si todos pueden ver que somos buenos cristianos en la iglesia, pero en la casa pueden decir que vivo como un demonio. ¿De qué sirve que en la iglesia me vean como ángel si en la casa actúo completamente contrario a lo que quiero presentar de fachada en la iglesia? Principalmente debemos vivir una vida de santidad, de agradar a Dios en nuestros hogares, ¿Y cómo podemos practicarlo? Bueno, les voy a dar simplemente unos consejos prácticos. Comiencen un tiempo de devoción familiar. ¿Y qué es un tiempo de devoción familiar? Los animo a que puedan empezar a tener un tiempo donde leen las escrituras, oran, y los que ya son así más avanzados, pues cantan, ¿cierto? Quiero decirles, en mi casa, pues yo por supuesto no sé cantar, doy gracias por la vida de Benjamín, pero ¿qué hacemos? Pues ponemos un video de YouTube de una de las canciones que cantamos en la iglesia y cantamos una de las canciones. ¿Y qué se hace?
abrir la palabra de Dios, leer unos versículos y luego preguntar a los que están ahí y decir, bueno, ¿qué aprendiste de este versículo? ¿Qué podemos aprender del Señor acerca de este versículo? Y tener una conversación corta y dependiendo de la edad de sus hijos, dependiendo de la situación, el matrimonio, pues tener un tiempo en la palabra como familia. ¿Cuándo comenzar? ¿Alguien tiene un recién nacido? Bueno, desde que nació el bebé. Algunos comienzan desde que el bebé está en el vientre de la madre. Comenzar un tiempo de devoción familiar. ¿Cuándo? Pues cuando se ajuste. Yo conozco algunas familias que lo hacen camino al colegio en el carro, porque es lo que pueden hacer y tienen su tiempo organizado, pero realmente lo hacen. Buscar un tiempo como familia para buscar la sabiduría del Señor, orar juntos y alabar al Señor. Y crecer en eso. Y saben, un consejo, no permitan que se convierta en otra vez por chequear y por tener legalismo. Caemos fácilmente en eso, como que tenemos que hacerlo, sino que realmente sea un disfrute. Una manera práctica que pueden hacerlo es cojan el libro de Proverbios y empiecen a leer un proverbio cada día, el proverbio del día. Hay 31 proverbios, así que pueden coger el proverbio del día y leerlo y empezar a hablar en su hogar. Si tienen niños más pequeños, pueden comprar una Biblia que tiene dibujos y que los niños tal vez puedan ver los dibujos. No tiene que ser algo súper complicado. Sean entretenidos y diviértanse en ese tiempo, que sea un tiempo de gozo en familia. Por favor, algunos papás tienen tanto deseo de predicar y no están predicando en la iglesia, entonces dicen, este es mi momento. Y hasta llevan su púlpito a la sala y todo. Y bueno, niños, por favor, siéntense. No está Benjamín, pero vamos a cantar aquí. No se pongan a predicar, que realmente sea un tiempo ameno en la casa, que pueden leer los versículos, que pueden conversar y meditar en la palabra de Dios y estar orando. Y el último consejo, si fallan un día o una semana, ¿qué tienen que hacer? Pues comenzar de nuevo. Y no se empiecen a frustrar ni a recriminar. Más bien, y les cuento cómo es en nuestra casa. A veces yo estoy comiendo y se me olvidó completamente que vamos a hacer devoción familiar. Pero mi esposa se levanta, va y trae la Biblia y me la pone al lado del plato, con mucho cariño. ¿Y qué hacemos? Pues ya yo la abro porque a veces se me olvida, o a veces a ella se le puede olvidar. Somos un equipo. Esto no es para recriminar, esto no es para que ahora el esposo o la esposa empiezan como, no lo hiciste, y entonces mira, por eso es que nuestra casa está como está. No. Somos un equipo para la gloria del Señor y por supuesto que si crecemos en nuestra adoración familiar, en nuestro servicio en la iglesia y en nuestra adoración, en nuestra devoción dentro de la casa, nuestras familias van a estar más unidas glorificando al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque por medio de tu palabra vemos que siempre ha sido fundamental, Señor, que las familias sean las que transmitan la fe, Señor. Te pedimos perdón porque es muy posible que esta ha sido una de las áreas que más hemos descuidado. Tanto nos falta, Señor. Pero te suplicamos para que cada uno pueda ser diligente, primero en su intimidad, a solas contigo, Señor. No tiene sentido estar haciendo una devoción familiar si cada uno primero no está teniendo un tiempo a solas contigo, Señor. Pero que también tú nos ayudes con disciplina, con diligencia, aún con creatividad, Señor, para los que tenemos niños, Señor, para que sea un tiempo de gozo, un tiempo de refrigerio, para que antes nuestros niños estén deseosos de que llegue el tiempo de la devoción familiar. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos también para que no se convierta en un legalismo vacío, Señor, en algo que simplemente hacemos por cumplirlo, sino que realmente sea un anhelo estar ahí en tu presencia, conociendo de tu palabra. Padre, cuánto te suplico que
que tuviéramos la actitud de Jesucristo cuando iba cada día a encontrarse contigo, Señor. Ayúdanos a tener ese deseo, esa hambre de encontrarnos contigo. Y también te pido, Señor, que nos permitas tener un involucramiento adecuado en la iglesia, sirviendo, dando el ejemplo a nuestros hijos de que nuestras vidas no solamente están dedicadas al trabajo secular, Señor, sino que invertimos parte de nuestro tiempo para que tu evangelio se expanda, para que la iglesia funcione, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte y que todo esto repercuta en familias que te adoren, que te honren, que tú seas agradado, Señor, con nuestra iglesia. Por favor, ayúdanos. Amén.